yo cuando empiezo a tratar el tema emocional me doy cuenta de que estoy en parvulitos. O sea, yo no sabía, yo siempre me preguntaba, ¿qué es una emoción realmente? O la diferencia entre sentimiento y emoción, tal, no lo distinguimos y la gente no lo distingue. Lo que hace la psoriasis es que tu piel crece más rápido de lo normal. Si tu piel tiene un ciclo de vida, digamos, de 30 días, en la psoriasis ponte que a lo mejor es de 10, 15 días. Entonces como que se van acumulando las capitas de la piel, de la epidermis, una tras otra, y se te queda como un poquito más, aquí tengo más rojito, ¿no? Ahí, como más escamoso. De hecho, hay un estudio de una partida de ajedrez, lo que se consumía de glucosa, y que claro, una partida de ajedrez, los músculos, solo es el cerebro, ¿no? Claro. Pues alucináis la cantidad de glucosa consumida en una partida de ajedrez. Creo que lo equipararon con lo que se gastaba en el tenis o en otro deporte y debía ser en porcentajes mayor, ¿no? Una pasada. Bueno, y la base de todo en esta vida es el perdón, ¿eh? Sí. Cuando... Perdonar. Es la clave, es la base. El siguiente nivel es ya no tener que llegar a perdonar, porque no te has sentido herido. Claro. Eso ya es otro nivel. Correcto. Sí, sí. Cuando no hay necesidad de perdón, eso es... Hay veces que otra persona siente que necesita que le perdones, pero tú no necesitas perdonarla porque no te has sentido herido en ningún momento. Claro. Brutal. Eso ya es trascendente. Al final, si tú estás... O sea, yo creo que cambia totalmente eso en base a la perspectiva que tú tengas. Si tu perspectiva es la de conseguir algo, conseguir llegar a ese punto, o si tu perspectiva es dar el máximo de mí mismo para llegar a ese punto. Porque en el momento que tu objetivo y único objetivo es llegar a ese punto, si no llegas a ese punto te vas a frustrar. Correcto. Sin embargo, mientras que tu objetivo sea llegar a ese punto dando todo lo que tú tienes en tu mano y dar todo lo que tú eres, no llegas al objetivo, vale, pero si has dado todo, ya está. Por supuesto. Ya está. Y eventualmente, si lo has dado todo verdaderamente, seguramente llegues. Bienvenidos al Refugio Ecléctico, vuestra zona de confort. Sean bienvenidos al capítulo 10 ya. Se dice pronto, Xavi, pero ¿qué llevamos? He estado hoy a la mañana pensando, puede ser episodio 40 de juntando todas las temporadas. Digo, ya he perdido la 3 cuenta. temporadas. Sí, pues bastantes. Y hoy otro invitado top, Ryan Valoria, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿Has dicho episodio 10? Sí, episodio 10 de la temporada 3. Llevo el dorsal 10. Bien, así es. Buen número entonces. Sí. Nada, pues un placer estar aquí para hablar un poco. Es uno de los casos que también nos gusta traer, ¿no? Fuera de lo común. Al final, bueno, pues para las personas que no conozcan a Ryan, tienes un proyecto, ¿no? Que más adelante introduciremos, un proyecto personal. Que tiene que ver un poco, ¿no? Con estilo de nutrición, con el bienestar, la salud. Que ahora nos meteremos. Y nada, Xavi, ¿algo que quieras comentar? No, como siempre, empezar con el invitado presentándose el mismo, que como siempre bien dices, no hay mejor manera de presentarse que uno mismo. Pues nada, yo soy Ryan Valoria, voy ya para los 43 años. Siempre he estado muy vinculado a la rama del deporte. Desde pequeñito, de pequeñito quería ser al principio veterinario tal, pero luego siempre me ha gustado mucho el deporte. Siempre como que me fijaba mucho en la metodología de los deportes, ¿no? O sea, cada vez que igual clase de esquí, me quedaba igual, primero me han enseñado la cuña, después el paralelo, tal, no sé qué, clase de tenis, tal, o sea, el proceso, ¿no? De la enseñanza, y como que luego me di cuenta eso, como que yo sabía transmitir a los demás cómo aprender, ¿no? Una técnica o un deporte, y entonces dije, bueno, mi carrera es licenciado en Actividad Física y Deporte, y nada, fui por ahí. Y lo que sí me di cuenta que en la carrera no nos enseñaban mucho sobre la nutrición. Y yo decía, o sea,
qué raro, porque es una carrera que está muy vinculada con la salud, ejercicio físico, y falta que nos hablen de nutrición. Porque de anatomía vas bien, biomecánica, fisiología. Bueno, entonces ya desde allí ya me empecé a inquietar y empecé yo poco a poco a ir investigando. Luego resulta que al final de la carrera empecé a padecer psoriasis. Mi madre había tenido de joven, mi tía también, y siempre me habían dicho que era una enfermedad muy vinculada con lo que comías, y sí que es verdad que si depende qué alimentos tomabas, se te agravaba. Si bebías alcohol, no sé, café, chocolate, embutidos, harinas, tal, había muchos alimentos que te hacían mal, ¿no? Entonces mi madre siempre, tienes que comer limpio porque yo así es como mejoré, tal y cual. Entonces, bueno, empecé todavía más a investigar y nada, el último año, bueno, he estado en 1000 tratamientos, dermatólogos, nutricionistas, médicos. Los últimos años hice unas limpiezas de metales pesados en el cuerpo, con un médico de Madrid muy conocido, tal. Y yo decía, joder, con este tratamiento seguro que mejoro, tal, no sé qué. Bueno, me limpiaron el cuerpo entero, la sangre, todo, pero me dijeron, esta enfermedad tuya es una enfermedad autoinmune y tal, pero es que aparte tiene un alto componente emocional. Yeah. Entonces, la mayoría de las enfermedades, aunque no lo creáis, tienen un gran componente emocional. O sea, quizás dices, bueno, una gripe, un catarro, tal, pero las enfermedades un poquito más complejas, todas es la mente la que manda. O sea, entonces hay que ir a la causa, a la raíz. Por eso muchas medicinas, la medicina china y tal, son medicinas mucho más integrales que aquí en Occidente tenemos más la pastillita que te va a poner, pura, o la tirita que te pone el parche, la pastillita que no te cura la enfermedad, hace que no igual vayas a peor, pero no estás curando, no estás yendo al origen. Bueno, cuando me dijo eso, empecé a tratar el tema emocional. Bueno, yo desde pequeñito ya había tratado, había ido a psicólogos, había estado haciendo cosas, pero joder, yo cuando empiezo a tratar el tema emocional me doy cuenta de que estoy en parvulitos. O sea, es que yo no sabía, yo siempre me preguntaba, ¿qué es una emoción realmente? O la diferencia entre sentimiento y emoción, tal, no lo distinguimos y la gente no lo distingue. Entonces, pero yo, la primera sesión que hice con una doctora especialista, psicóloga o psiquiatra, pero especialista en emociones, y me empezó a decir lo que eran las emociones y lo que sentía yo aluciné. O sea, primero me hice un ejercicio que era una línea del tiempo, te ponía desde el origen, como desde antes de nacer, en el vientre de tu madre, y con los ojos cerrados tenías que ir avanzando pasito a pasito y tenías que ir contando y qué piensas en ese momento, o qué recuerdas, tal. Y entonces te parabas te parabas cuando ella te decía párate cuando sientas algo en tu cuerpo. Puf, ¿qué sientes? Y había puntos de mi vida que yo decía, no sé, con 5 años tal, joder, me está ardiendo aquí el pecho. O sea, claro, y eso son las emociones. O sea, como una emoción de contracción, o sea, o como de ira o de angustia. La angustia normalmente suele ser aquí en la garganta, pero increíble. Eso son las emociones. Yo no, o sea, las vives, las sientes, pero no eres consciente. No eres consciente. Yo a partir de ese momento empecé a escuchar a mi cuerpo, a mis emociones más, como a descifrar. Entonces, bueno, seguí avanzando y resulta que el año pasado fue un año bonito, pero intenso y tal. Y en mayo, finales de abril, mayo, yo conozco a través de una amiga un médico que había escrito mucho sobre nutrición, tal.
se iba mucho a una nutrición como muy vegetal, no vegana, pero tirando hacia allí. Y sobre todo te hablaba eso de lo ligado que está la nutrición a enfermedades crónicas y autoinmunes. Y bueno, me empiezo a leer mucho acerca de este médico, de cómo veía la nutrición y tal, y dije, bueno, voy a seguir los pasos que dice para este tipo de enfermedades y tal. Y casualidad, justo también estaba haciendo su dieta, llevaba como 10 días y era una dieta muy de vegetales, muy detox, algunas frutas, tal. Y sí que es verdad que ese tipo de dietas, para una persona como yo que hace mucho ejercicio, o sea, dices, joder, o sea, necesitas más calorías, ¿sabes? Yo quemo mucho ya en mi día a día y más con el ejercicio que hago. Y era una dieta de 10 días y yo eso llevaba como 7 y me fui a jugar un partido de fútbol y noté, minuto 1 de partido, en el calentamiento ya me notaba cansado. O sea, y decía, joder, 6 de mayo, me acuerdo del año pasado, hace calor, 5 de la tarde, día que apetece poco, apetece más estar en la playa, estoy aquí en el campo de fútbol calentando y me noto sin chispa, ¿sabes? Sin punch, sin pegada. Y dije, bueno, lo que voy a hacer es, hago el calentamiento, no me voy a quedar en el calentamiento porque yo notaba como que no tenía suficiente gasolina, ¿sabes? No tenía suficiente carbohidrato. Y dije, bueno, y luego en el partido me voy regulando tal y cual. Era fútbol 7, tal. Bueno, minuto 1 nos metieron gol, dije, empezamos bien. Minuto 2, tal, no sé qué, una jugada, estaba jugando en medio centro, me meto entre líneas, me la pasan, los centrales no me salen y digo, bueno, la pego de aquí, de fuera del área. Me había perfilado para la izquierda y yo soy diestro. Y dije, con la zurda me ha salido un tiro de mierda. Entonces lo que intenté fue hacer un poco la diagonal y pegar la cruzada. Pero claro, ya me vino el medio centro y me hizo una ligera carga, pero una carga de nada. Y yo en el apoyo con la izquierda noté como la tibia se me fue para adelante y un chasquido como si me hubieran pegado un tiro. ¡Fum! Y dije yo, guau, o sea, esto caí al suelo, desplomado, guau, empecé a gritar y el medio centro, yo no he hecho nada, tal, no sé qué. No, bueno, o sea, un dolor que me moría. Salí cojeando del campo y bueno, luego las pruebas dijeron que ligamento cruzado anterior roto. Joder. De la rodilla izquierda. Las cosas en esta vida siempre pasan por algo, ¿no? O sea, no son casualidades. Yo creo que el hecho de no tener, el no haber metido proteína durante esos días, yo encontrarme débil, o sea, yo creo que mis músculos no estaban preparados para este tipo de competición y a la primera, o sea, me fue y luego pues también, yo qué sé, cómo estés a nivel mental, tal, no sé qué, pero yo creo que eso en ese sentido fue clave. Total que yo estaba en casa sin moverme prácticamente los primeros días. Iba con muleta al trabajo, yo, o sea, soy alguien que no puede estar quieto, o sea, para que yo pille una baja, vamos, tengo que estar encamado en el hospital y tal. La dije, fui al trabajo con muletas. Y el primer fin de semana, claro, eso me lo hice un sábado, el domingo parado, y me empezaron a salir en internet, pues, o sea, siempre es que los móviles, cuando hablamos, cogen información, sí. Y me empezaron a salir muchas cosas de desarrollo personal que yo había visto, cosas de psicoterapia emocional, coaching, tal. Y de repente, como empecé a interesarme, a mirar más, tal, y de repente hubo uno como que me llamó más la atención. Y dije, ostras, como que alguien te llega más, ¿no? Y siempre, algunos otros habían entrado, pero bueno, no me habían convencido para el siguiente paso. Este
ofrecía justo a la semana un curso que lo tiene muy barato, a 27 euros, el primer curso, que es como accesible a todo el mundo, y en el que dice que, bueno, pues es un curso para elevar la conciencia, para desarrollarte personalmente, para el autoconocimiento, tal. Y dije, bueno, voy a hacerlo. Era online. Se me hizo largo, se me hizo duro, porque era todo el sábado y todo el domingo delante de la pantalla, ¿sabes? Y al principio no entendí nada. O sea, quiero decir, me empezó a hablar del conocimiento, él había escrito un libro, él es Jorge Carrasco. Me suena, pero sí, no tengo el placer de conocerlo. Andrea estuvo conmigo, porque al final yo hice todos los cursos, hice el máster y tal, y entonces como que por hacer todo te regalaron una invitación presencial para el que yo hice online, y le dije a Andrea, mira, pues como lo hice online, me hace ilusión también hacerlo presencial, para darme cuenta de aquella vez, unos meses atrás, cómo lo viví, y ahora que sé más, pues cómo lo voy a vivir y presencial. Y como me daban 2 entradas, pues le llevé a Andrea, y a Andrea le gustó mucho. Qué bueno. Y la verdad que, a ver, lo que aprendes es una pasada. O sea, él se basa en un libro que es un curso de milagros, no sé si conocéis. No me suena. Pero yo todavía no lo he leído. Es un libro que hay que estar bien preparado para leerlo, y creo que la primera vez que lo lees no te vas a enterar de nada. O sea, tiene una lección por año. Son 365 lecciones. Bueno, tiene un texto y unos ejercicios que cada día del año, bueno, los vas haciendo. Y entonces aquí sobre todo te hablan de... Básicamente te resumo que nosotros estamos aquí en un mundo dual. O sea, pero que realmente estamos muy confundidos con lo que somos. ¿No? Habla un poco de la separación de la mente y el cuerpo. Y luego te enseña mucho sobre las decisiones que tomamos en el día a día, cómo tomarlas. La puedes tomar desde el ego o desde el espíritu, desde una mente recta o desde una mente errada, desde el amor o desde el miedo. Entonces te explican muy, muy bien cómo actuar. Bueno, pues simplemente eso, que a raíz de allí empecé a formarme en la parte de nutrición y en la parte del desarrollo personal y de psicoterapia emocional. Y ahí me di cuenta que quería revivir un proyecto que yo tenía hace tiempo, que era montar pues algo sobre el tema de la salud, el bienestar, la nutrición, con todo lo que ya sabía. Y en verano me decidí, después de eso, de mayo, empecé a pensar, y en junio o julio ya empecé a preparar el proyecto. En septiembre terminé la página web, que la hice con 837, comunicación, tal, que la verdad me atendieron muy bien. Y luego, claro, dije yo, te tienes que dar a conocer, te tienes que meter en el mundo de las redes, y poco a poco empezar y tal. Y bueno, pues en ese proceso estamos. Yo ya saqué la web, tengo unas consultas en el que englobo todo este tema de la salud, pero con un punto de vista integral. Y bueno, llevamos poco, pero la verdad que los meses que llevo están siendo bonitos. Y sigo aprendiendo, y creo que tengo mucho por aprender. Es lo importante, estar en constante evolución. Sí. Mejora continua. Es algo que siempre PDCA. Eso. Es verdad, ese concepto me hablaste en el trabajo, ¿no? Que te comentaron. Sí, PDCA. Planificar, actuar, analizar y corregir. Es la panacea de la mejora continua.
Pero sí, mucha información. Tenía ganas, no quería interrumpirte, Bueno, tenía muchas preguntas, pero quería ahora esperar dispara, a que terminases. ¿Vas a hacerte la primera? ¿Eh? Vas a hacerte la primera No, pregunta. tú. Sí. A ver, yo me quedo un poco con... Pues, igual la pregunta que a lo mejor mucha gente se está preguntando es ¿qué es la psoriasis? Vale. Un poco brevemente o como quieras, pues un poco para ponernos en contexto y saber que creo que también un poco te especializaste un poco, pues eso, para mejorarte a ti por el padecimiento que tienes y para ayudar a los demás, ¿no? Entonces, Eso es. coméntanos un poco. Sí. Pues, a ver, la psoriasis es una enfermedad, está catalogada como autoinmune, pero bueno, ahí también hay diversas teorías, ¿no? Porque hay gente que no cree que autoinmune significa como que tu cuerpo va contra ti, ¿no? O sea, y hay otras teorías también que dicen que no, que esa enfermedad, que tu cuerpo no te ataca, que simplemente es una enfermedad que tienes pues a lo mejor ciertos metales pesados en el cuerpo que tienes que desintoxicar, que es lo que hace que esas neurotoxinas salgan a través de la piel. Lo que hace la psoriasis es que tu piel crece más rápido de lo normal. Si tu piel tiene un ciclo de vida, digamos, de 30 días, en la psoriasis ponte que a lo mejor es de 10, 15 días. Entonces como que se van acumulando las capitas de la piel, de la epidermis, una tras otra, y se te queda como un poquito más, aquí tengo más rojito, ¿no? Ahí, como más escamoso y tal. Entonces, bueno, es una enfermedad que, como os he dicho, con la alimentación se puede controlar, o sea, porque sí que es verdad que hay muchos alimentos que son problemáticos, que te hacen mal, y hay otros que te ayudan a que no se agrave. Luego hay que tratar mucho el tema emocional, que bueno, yo todavía tengo cosas ahí por tratar, para saber la causa e incidir ahí justo. Y luego, pues eso, es una enfermedad que también te dicen eso, tienes que estar una vida sana, hacer ejercicio, intentar no tener estrés, dormir bien, cuidarte, alimentarte bien, básicamente. Cosas básicas. Sí. Que deberíamos hacer todos, básicas, pero sí, deberíamos bueno, hacer todos, pero que luego al final, pues gente así cuando tienes unos problemas que se agravan, pues es cuando no tienes otra opción. No es que digas, bueno, sí, hoy puedo tener la vida saludable y mañana ya me lo pensaré. O sea, yo conozco una amiga que antes no se cuidaba nada, que era tal, la diagnosticaron diabetes y la obligó a eso, a que por narices. Claro. Es verdad que también conocí a una persona que no hacía caso y se chutaba más insulina de la que se debería, ¿no? Pues creo que desconozco un poco el tema, estoy bajo mi opinión. Sí. Creo que era como que si te excedías en azúcar o en carbohidratos y tal, pues como que te pinchabas un poco más de insulina y como que se regulaba. Sí. Y esa persona utilizaba la insulina más que para lo que viene siendo normalizar con una dieta equilibrada, que aún así te tienes que chutar, pues ella a lo mejor se excedía y metía mucho más, que eso debe ser, vamos, muy perjudicial para la salud. ¿Es tu amiga o otra persona? Bueno, no la considero amiga, es una conocida que... Vale. Sí, no, es que además me imagino que ahí tienes que estar en unos rangos de lo que te tienes que meter y no sé, no hacer locuras, porque sí, la diabetes tipo 2 la gente genera una resistencia a la insulina, o bueno, el páncreas es el que crea la insulina, pero también por nuestros hábitos de vida, cómo nos alimentamos, se crea ahí una resistencia a la insulina, y la glucosa, que es la que tiene que entrar en las células, que es la que nos da energía, la que hace funcionar el cuerpo, para que penséis, la glucosa, el hidrato de carbono, que al final eso todo se convierte en glucosa en el organismo, es la gasolina del cuerpo. La proteína sería como el ladrillo de una casa, o sea, y las grasas serían como la leña, ¿no? O sea, la gasolina sería como el gas, o sea, la glucosa sería como el gas, ¿sabes? Que nos hace funcionar. La proteína, la construcción, los ladrillos, tal, y las grasas, la leña, ¿no? Las grasas normalmente, o sea, son reservas
cuando tú haces ejercicio, las utilizas a pocas pulsaciones. Por ejemplo, los ciclistas en pretemporada que hacen una cadencia muy lenta y hacen muchos kilómetros, normalmente tiran de grasa, o los fondistas, o cuando vas a caminar, pues normalmente al principio el cuerpo intenta regularse y tira de grasa. Normalmente dicen que cuando vas a correr y estás hablando, ahí, bueno, vas tirando de grasa, glucosa, tal, pero cuando ya empiezas a correr y estás con el compañero y te cuesta hablar, ya ahí tiras de glucosa. Y a ver, la glucosa pues es lo que nos hace funcionar, y el cerebro, o sea, solo tira de glucosa. O sea, el cerebro chupa glucosa como un animal. De hecho, hay un estudio de una partida de ajedrez, lo que se consumía de glucosa, y que una partida de ajedrez, los músculos, pues solo es el cerebro, ¿no? Claro. Pues alucináis la cantidad de glucosa consumida en una partida de ajedrez. Creo que lo equipararon con lo que se gastaba en el tenis o en otro deporte, y debía ser en porcentajes mayor, ¿no? Una pasada. Qué curioso. Yo siempre he dicho que me cansaba mucho estudiando. Pues Claro. mira, ahí tengo la demostración. Joder. Sí. Se queman calorías. Pero sí, en lo que hemos dicho, la diabetes con este tipo de personas, es que la insulina no hace que... o sea, no mete a la glucosa en las células. Sí que es verdad que las personas deberían hacer ejercicio, porque el ejercicio ayuda a que la glucosa entre más fácil a las células. Y como tiene este problema, pues se tienen que inyectar insulina, ¿no? Artificialmente o del exterior. Y sí que es verdad que no pueden tener picos de glucosa. Entonces, todo lo que sea azúcares libres, como pueden ser los refrescos, el azúcar de mesa, o sea, el azúcar libre es todo lo que entra y va directamente a la sangre. Por ejemplo, los zumos de fruta también, porque al romper la fruta el azúcar ese entra directo al romper la fibra y todo eso. Por eso dicen que muchas veces que la fruta es mejor comértela entera. Y eso los diabéticos también se lo tienen que controlar. Sí que es verdad que abusar mucho y meter mucho azúcar libre en sangre, o sea, en el cuerpo, y que vaya esa glucosa y forme picos de glucosa, no es bueno para nadie. Si hace poco puse un reel de una nutricionista, que es una nutricionista buena, pero que decía, comparaba el azúcar de mesa con la miel, y decía, joder, no, es que lo ponía como que eran lo mismo, ¿no? Como está especializada en niños, también en lactancia y tal, y yo decía, a ver, no, o sea, sí que es verdad que el azúcar y la miel, el azúcar entra directo, es azúcar libre, y la miel también. Tienes que tener cuidado porque el organismo la absorbe directo y te puede generar un pico de glucosa. Pero a nivel como alimento, de propiedades que tiene la miel con azúcar, o sea, el azúcar es caloría vacía y la miel tiene un montón de propiedades para el organismo. Xavi, dale fuego. Con las preguntas, que tenías ahí varias. Sí, has comentado que te diagnosticaron al final de la carrera, ¿no? Al final de la carrera me empezó a aparecer. O sea, y tenías, al ser hereditario, ¿tenías alguna previsión de que podría No venirte? tenía ni idea. O sea, hasta que no te surgió, no tenía ni idea. Lo que sí que es verdad que o sea, yo tengo la teoría de que hasta los 25... O sea, eres un avión, quiero decir, ya puedes castigar tu cuerpo, que tu cuerpo... O sea, quiero decir, cada vez se está viendo más la obesidad infantil y problemas y tal. Pero si tú eres una persona activa, o sea, tú con 20 años te metes 4 pizzas para cenar a la semana y 5 hamburguesas, y quiero decir, ¿no? bueno, sí, te estoy poniendo, ¿sabes? Bueno, fast food o comida basura. Sí. O sea, que lo quemas todo, quiero decir, hasta los 25 tu cuerpo puede con todo. Y luego a partir de allí, como que ya empiezas a bajar, bueno, hasta los 35 te mantienes, pero luego ya, ostras, a partir de los 35 tu cuerpo ya te está diciendo, y depende de las cosas que hayas hecho antes, te empiezan a aparecer los problemillas. Ya eres un coche con kilómetros
y a lo mejor si te has excedido aquí o aquí, te empiezan a aparecer cosillas. Pues que, de hecho, perdona que te corté, Sí. pero es que esto lo hablábamos hace poco en el trabajo, de eso, que la gente se lo toma muy a la ligera, ¿no? De, pues yo como esto es que no engordo. Claro. Pues todo lo asocian a yo como de esta manera porque Claro. no engordo, entonces Claro. le estoy haciendo lo correcto. Sí. O mi metabolismo es tan acelerado que Sí. me puedo permitir comer lo que Claro. quiera y tú no. Claro, pues, pero Pero ¿con cuántos años te dicen esto? esto creo que son de mi edad y creo que alguna tiene 25 o 26 años. Que pasen O sea, 10 años. Y Sí, entonces, sí, ya les digo hablamos. yo que no tengo estudios de nutrición, Sí. pero sí que es verdad que gracias a nuestro amigo Aritz Adrián, que lo hemos traído aquí varias veces y lo mencionamos en casi todos los episodios, pues yo también he sido asesorado por él y tal, y entonces aprendes. Claro. También tengo un libro que me regalaste tú de nutrición deportiva. Claro. Y, joder, pues, pero siempre decimos, predicamos con el ejemplo, a mí es lo que me ha servido y Claro. yo también No tiene sé por qué lo que es servir a los demás. excederse, Claro. ¿no? En azúcares, en tal. Y- Ujú. Y sobre la pregunta que me has hecho, pues mira, yo como yo hacía mucho deporte y mi metabolismo era un metabolismo que quemaba mucho y tal, yo no era consciente de mi alimentación. Entonces yo durante la carrera me he alimentado mal, o sea, durante la carrera y años anteriores. O sea, yo iba a un cumpleaños, yo que sé, a cualquier merienda y te bebías 12 vasos de Fanta, 3 de Coca-Cola, no sé, 50 sándwiches de nocilla. O sea, yo no me he cuidado nada la alimentación. O sea, no he comido mal tampoco, pero... O sea, Sí, porque nunca te han... Yo por lo menos lo que he visto es que nunca me han enseñado a alimentarme bien. No nos enseñan. No. No nos enseñan. Entonces, o sea, yo creo que eso seremos conscientes y entrará en la educación y en los colegios el trabajar la parte de nutrición, como es la parte de la actividad física, y trabajar la parte de las emociones. Porque al final... cada vez te tienes que preparar más cuando sales del colegio o de la universidad para la vida, ¿no? O sea, y al final sales y estás medio preparado para una profesión, un trabajo, medio preparado, pero realmente... la vida no es solo tu trabajo. Y qué de gente cualificada en el colegio que te saca notazas, que luego llegan al mundo laboral y... ahí fallan cosas, y ¿no? eso que te digo, que la vida no es el trabajo. Y la vida hay que no saber es el gestionar las emociones, el fracaso. Por supuesto. O sea, me refiero, puedes estar muy preparado para el trabajo e incluso ser un H en tu trabajo. Pero sales de tu trabajo y eres una persona más. Así, tal y cual. Tienes que saber lidiar con un montón de situaciones que a las que no te han enseñado, que ni siquiera sabías que te podían suceder. Claro. Pero que... O precisamente en tu trabajo también, para gestionar esa frustración de que hablabas y tal, pues te mejora. O sea, si tú tienes una buena alimentación, unos buenos hábitos... Por supuesto. Es que se ve. Es que va todo ligado. Es que alguien que hace las cosas bien... Tiene autoestima. Sí, ¿no? Pero más confianza. Hace las cosas con seguridad. Cambia mucho. Incluso, aunque no sepas si lo estás haciendo bien o no, pero si lo haces con seguridad, yo he notado una diferencia. Sí, ¿no? Sí, sí. Y si cumples los 4 pilares, que es dormir las 8 horas, dormir bien, porque, ojo, no todo el mundo duerme bien, hay que dormir, es súper importante las fases del sueño. Eso, te voy a hacer preguntar. Luego, pues, alimentarte bien, hacer ejercicio físico, hacer una buena recuperación y cuidas la salud emocional, tú vas a estar bien. Cuando te empieza a fallar uno de esas ramas, pues tienes que... Estás cojo, sí. Antes de que hagas la pregunta del sueño, relacionado con lo que te he preguntado, ¿cómo fue cómo afrontaste ese diagnóstico? ¿Cómo fue ese proceso mental? Al principio, o sea, lo primero que noté es que me salía como decamación en el cuero cabelludo, como caspa. Y yo dije, joder, tal, ¿sabes? Cambias de champú, tal, el champú de este supermercado, a lo mejor un champú mejor, tal. Pero luego, claro, ya noté que me aparecía la primera manchita en el cuerpo, tal. Claro, te va apareciendo poco a poco, pero ya ves que te va más
O sea, es una enfermedad complicada en el sentido que, joder, te toca mucho la autoestima también, ¿no? Y dices, joder, yo muchas veces no vas a la playa o no te pones fuera de tu círculo conocido, tal, enseñas tu cuerpo un poco por vergüenza, ¿no? Joder, yo hago movement de surf, me encanta el surf, pero bueno, al surf vas con el neopreno y tal, pero incluso en verano que puedes ir en bañador, y el rato ese de pasarlo en la playa yo durante muchos años no lo he hecho porque sí que he sentido vergüenza. O sea, me da vergüenza porque al final sabes que tu cuerpo no está bien, ¿no? Y realmente, a ver, es un pensamiento tonto, ¿no? Porque, joder, tienes esto y tal, y qué más da lo que piensen los demás, ¿no? O sea, es algo que tienes que vivir con ello y yo, hoy en día, incluso hay veces que dices, joder, o sea, tú tienes esto, pero realmente luego ves otras personas que tienen cosas mucho más graves y cómo lo afrontan y cómo lo superan y cómo lo llevan y dices, o sea, no tienes ningún motivo para pensar estas chorradas que te pueden pasar por la cabeza, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Somos unos privilegiados. Sí. Y yo siempre, no a ese nivel, pero cuando hay algo también que dices, joder, ¿por qué me tiene que pasar esto? Etcétera. Siempre acabo llegando a la misma reflexión, que es, está bajo mi control. El 99% de las ocasiones es que no. Entonces lo único que puedo hacer es aceptarlo. Claro. En el momento que lo aceptas, ya ese peso no recae sobre ti. Claro. En el momento que intentas controlar algo que no está sobre tu control, estás poniéndote una carga encima que nunca te la vas a quitar. Claro. En el momento que lo aceptas, es fácil decirlo, difícil de hacerlo. Pero en el momento que aceptas que ese peso no te corresponde, pues ya está. Te sientes más liberado. Te sientes liberado y empiezas a poder trabajar para mejorar en ese proceso mental de superar ese momento difícil que te ha podido suceder por X razón. Pero el primer paso sin duda es aceptarlo. Claro. En el momento que no lo aceptas e intentas cambiar algo que no puedes cambiar, va a ser una espiral de frustración que no va a terminar nunca. ¿Vosotros qué años tenéis más o menos? Es que ¿Cuántos nos echas? 25, 26. 22 años. Me hace gracia porque esta conversación suele surgir mucho cuando vienen invitados, empezamos a hablar y en medio del podcast nos preguntan ¿cuántos años tenéis? No, porque pues sois muy maduros para vuestra edad y... Sí, suele ser una pregunta recurrente. No, y la verdad que estáis en una edad bonita, pues estáis en una edad que todavía tenéis mogollón de cosas por descubrir. O sea, pero yo ya casi os doblo la edad y cuando, o sea, llegas a esa edad de los 40 es como que empiezas a ver la vida diferente y como que, o sea, llegas a tu madurez, ¿no? Pero te empiezas a dar cuenta de muchas cosas que tienes que mejorar o no sé, ¿sabes? Nosotros vas aprendiendo desde niño, ¿vale? Y se te van, lo que vas viviendo se te van quedando en el inconsciente, ¿no? Cosas, vivencias y tal y cual. Y eso que se te queda en el inconsciente, bueno, hasta que se va creando tu personalidad, tu ego, que suele ser con los 18 años, hasta ahí entras en esa etapa. Y luego, cuando ya te vas haciendo mayor, muchas veces tomas elecciones, pero son elecciones que las tomas a través del inconsciente. Totalmente. Y entonces, es súper importante hacer un trabajo de autoconocimiento porque ahí te vas descubriendo más. O sea, y yo me he dado cuenta con este máster de psicoterapia que he hecho, de psicoterapia emocional y el trabajar el autoconocimiento y tal, aparte de descubrir personas maravillosas, pero te das cuenta de por qué tomas esas decisiones, incluso por qué eliges a estos amigos o por qué eliges a esta pareja o por qué tal. Todo eso viene determinado ya por cosas vivencias que has tenido de pequeño y se han ido quedando en tu inconsciente
y es una pasada de si has sido leal a papá o estás en rebeldía con mamá o esto que te pasó te ha hecho esto. O sea, es súper interesante descubrir esas cosas. Porque luego vas a decidir más libremente y vas a encontrar más tu esencia. Eso te iba a decir. Yo es algo de lo que me di cuenta de que no estaba siendo yo mismo. O era una persona sin identidad. No tenía una identidad propia. Porque simplemente tomaba decisiones en base a las vivencias que había tenido durante mi etapa de juventud. Bueno, sigo siendo joven, pero más joven todavía. Y todo el contexto y las personalidades que me habían rodeado habían formado un cóctel de actitudes y procesos mentales que eran lo que me hacían tomar las decisiones en diferentes momentos. Y me di cuenta que lo que necesitaba era como unos 10 mandamientos, como un código de conducta o que yo al final siempre lo resumo en valores. Unos valores que a día de hoy me repito mucho, pero siempre digo que generan mi identidad y son lo que me hacen saber a ciencia cierta, sin ningún tipo de duda, que en ese momento vital es la mejor decisión que he podido tomar. Porque estoy siendo fiel a lo que yo soy, no al contexto y a las actitudes de otras personas que han podido tener influencia sobre mí, sino a lo que yo conscientemente he hecho un trabajo de introspección y he decidido que es como yo quiero ser. Entonces, luego en el futuro seré otra persona distinta, pero en esos momentos también vuelvo a hacerme a mí mismo una pregunta. En el momento vital en el que estabas, con cómo eras y lo que sabías, ¿era lo máximo que podías hacer? Y normalmente me suelo responder que sí. Porque al final vamos evolucionando, vamos obteniendo conocimiento, conocemos personas diferentes que nos aportan muchas perspectivas sobre una misma situación, pero al final te tienes que ceñir al momento vital en el que estás. Por supuesto. Y si en este momento tengo un código de valores que guían mis acciones y me ciño a él, puedo obtener que una de las cosas que para mí es vital es que es dormir con la conciencia tranquila de haber sido fiel y ser coherente con lo que yo considero que es mi persona. Sí, ya has dicho una cosa muy importante que es el vivir el presente, que es la clave. O sea, es el vivir el presente, que es lo único que existe, el presente. Sí. Porque ni el pasado ya no existe y el futuro ya vendrá. O sea, pasado y futuro son antes y después. Pero lo que hay que vivir es el presente y enfocarse en el presente. Uh-huh. Pero es que hay mucha gente que confunde, ¿no? El que voy a estar mejor mañana o el que vendrán mejores épocas, pero realmente si tú no te centras en el ahora, que es lo que construye el mañana, no va a tener ninguna repercusión tu ilusión o tu percepción de que tu futuro va a ser mejor. ¿Por qué va a ser mejor, no? Y por qué no va a ser peor, que es a donde inconscientemente, si tú no trabajas en ello, lo que te va a llevar al final. Somos seres que está demostrado que los pensamientos negativos pesan más que los positivos. Es porque de no hacer ese trabajo es lo que nos lleva, ¿no? A una vida sedentaria, a automatizar muchos pensamientos, ser influenciado por las personas de tu entorno pero joder, cuando construyes esos hábitos, cuando eres consciente de que lo que dices tú, ¿no, Xavi? De que lo que estás haciendo en ese momento es... Sí, evidentemente puedes sentirte influenciado por otras personas, es evidente, es imposible aislarte tú mismo, ¿no? Y tomar tus propias decisiones. Vamos a ser realistas. Pero es lo que dices tú, hacer ese trabajo de introspección y decir, vale, yo con todo lo que sé, con todo lo que he vivido, lo que me he atrevido a hacer, a lo que no me he atrevido a hacer, esto es lo mejor que he podido hacer. Sí. Pues ya está, ser sincero contigo mismo, no fallar a tu palabra, que esto es algo que lo tengo en mi fondo de pantalla. Siempre que intento pecar de algo, aunque parezca una tontería, yo siempre intento ser fiel a mí mismo. Si quiero, no sé, pongo un ejemplo, una tontería de saltarme la dieta o cosas que a hoy parece una tontería,
Pero quieras que no, tú en el momento que estás fallando tu palabra, en momentos importantes de tu vida, en donde vas a tomar decisiones que vayan a determinar un cierto camino, un destino, va a afectar muchísimo. O sea, si tú eres capaz de que en las pequeñas decisiones, una tontería, voy a salir a correr, pues sales a correr. Sí. No, mañana tal, porque si lo dejas... Entonces, bueno, lo que me ha ayudado un poco a día de hoy es eso, a ser un poco fiel a mí mismo, a no fallar a mi palabra, y eso me demuestra que cuando ocurre un mal momento, pues decir así, pues aquí tienes. Sí, porque si no, si fallas a tu palabra en un momento, ¿quién te dice que luego cuando llegue ese momento crítico no vas a fallar de nuevo? Sí. No... De hecho, con más motivo, es decir, que como es un reto tan grande, tal, pues no lo voy a hacer. Claro, si en las pequeñeces no eres capaz de... Por eso. Claro, y luego en lo que habéis dicho de lo que te influyen o te pueden influir las otras personas, es decir, lo que tenéis que tener en cuenta es, o hay una frase que dice, nada externo a ti puede hacerte daño, porque no hay nada externo a ti. Entonces, yo siempre digo, cuando hay algo que te molesta de otra persona, realmente no es esa persona. Sí, es tú mismo. No es esa persona la que te molesta. Es alguien del pasado que se representa en esa persona que todavía no ha resuelto ese conflicto contigo. Y muchas veces tenemos a un jefe o a alguien, un amigo, que dices, no puedo con él o no puedo con esta actitud o cómo es. Y realmente el problema no es esa persona. Es algo del pasado que esa persona lo está representando y tú eres inadmisible. Es una parte inadmisible, es tu sombra. Y esa persona es tu maestra. Te está enseñando lo que tienes que cambiar en ti. Brutal. Entonces, cuando te des cuenta que algo te molesta de alguien, o algo me inquieta, o algo genera una emoción mala, míratelo y agradece a esa persona porque está siendo tu maestro. Te está diciendo algo en ti, tienes que cambiar. Hay una frase que a ti te gusta mucho, Paul. A ver. Relacionada con... No, dirás la del ego que te dañas a ti mismo cuando no te molesta. ¿La del espejo? No, sí, bueno, no sé cómo era exactamente, pero hablaba sobre que cuando sí. Algo te molestaba, no te estaba dañando tu ego o algo así, no sé. Es verdad, vale, sí. Eso no sé si te has repetido varias veces y me he acordado de ella cuando... Sí, es verdad, me acabo de acordar. Es que tenemos tantas frases aquí. Pues sí os voy a decir algo más. Perfecto. No, pues hay una frase que yo la leí y... ¿De qué libro era? De Actitud mental positiva. Eso, de AMP, vale. Joder, fue el primer libro que empecé de desarrollo personal que lo recomiendo porque un 10. ¿Cómo has dicho? La actitud mental positiva de Napoleon Hill. Un autor así que hablaba de desarrollo personal, un economista, ¿no? Bastante típico. Sí. Pero, joder, para ser el primer libro que me he leído de esto... Muy bueno. Sí. Pues hablaba de que realmente cuando tú te enfadas, ahí estás demostrando que la otra persona tiene razón. Sale el yo falso, ¿no? El ego. Sí, el ego, porque ¿en qué momento nosotros nos podemos enfadar por algo que no es real? Vamos a pensarlo bien. Es hacer ese trabajo de que a mí no me cuesta, a nosotros creo que a los tres no nos cuesta. Pero esa persona cuando se enfada, cuando reacciona con actitud, de lo que hablabas tú, ¿no? De esa persona externa, tu maestro, pues en vez de reflexionar y decir, joder, pues esto me está pasando, o esta persona no tiene razón, me da igual, no me puedo enfadar, no hay motivo de enfado. Entonces, cuando una persona se enfada es porque realmente estás admitiendo que tiene razón. Entonces es ahí cuando tienes que decir, pues, ¿me molesta esto? Pues será por algo. Sí. Y cuando una persona se enfada, realmente... tú tienes que pensar, y que a mí antes me pasaba y me ha costado mucho darme cuenta, esa persona no tiene nada contra ti, o sea, tú no eres su problema, el problema lo tiene él tiene un problema de su pasado que está sin resolver y que le hace pues estar iracundo por una actitud tuya o a que algo le haya sentado mal, pero yo muchas veces decía, joder, o sea, como que tú eras el problema. No, tú no eres el problema lo tiene esa persona. Por eso yo muchas veces ahora que ya llevo un camino en esto y veo a alguien enfadado o a alguien que le ha enfadado una cosa mía,
y digo, bueno, o sea, pues Dame dame gracias que estoy siendo tu maestro, ¿sabes? Sí, tal cual. Sí, Yo, sí. es que antes, eso, o sea, cuando Xavi y yo solemos comentar, ¿no? De una situación que decimos, pues esto que nos suele pasar bastante, decimos, pues es que más que entrar en ese ojo por ojo, ¿no? Sí. Pues yo me enfado, tú te enfadas Sí. en ese juego de que yo he caído, que al final hemos sido todos jóvenes, ¿no, Xavi? Sí. Pero es que ya en el momento que entiendes eso, pues ves la realidad de otra manera. Claro. Ves una persona que se enfada y, joder, en vez de decir, pues vaya mierda, pues voy a pasar de él o le voy a insultar, pues empatizas y dices, joder, pues qué pena y oye, si puedo ayudar en algo, por favor. Bueno, en esos momentos a lo mejor, cuando una persona está temperada, pues no es el mejor momento para hablar, pero yo, pues es un poco la manera que tengo de gestionar, ¿no? Por lo menos para cuidar mis relaciones, de decir, oye, ¿por qué te pasa esto? Claro. Por mí, es por... Pues, pero bueno. Qué fácil parece hablarlo, pero luego hacerlo no, por supuesto, es muy pero, complicado. Pero ya solo con pensar esto, chapó, porque si dos chavales de 22 años tenéis esta mentalidad, quiero decir, o sea, ojalá yo, siendo joven, también hubiera estado en esa madurez y tal, y en ese punto, porque sí. Y al final es eso, siempre hay que hacer las cosas simples, ¿no? Y es elegir o desde el amor o desde el miedo. O sea, ¿qué decisión voy a tomar? ¿Voy a tomarla desde el amor o es mi ego que se ha apoderado de mí y voy a reaccionar desde el miedo? Sí. Que es fácil decirlo, que luego tienes que resolver cosas del pasado. Sí. Esto es relacionado con lo que decías. Lo importante es, nos queda mucho trabajo, pero por lo menos el hacerlo consciente. Porque hacerlo consciente es la única manera que tienes de tomar acción. Porque Claro. si no sabes que tienes un problema, no lo vas a solucionar. Claro. Eso es de lógica. Y lo del amor y el miedo es muy complicado. Pero por lo menos estoy orgulloso de que cuando me apodera el ego y el miedo, soy consciente de que me está apoderando el miedo y el ego. Y digo, vale, durante este momento no soy dueño de mí mismo. Pero por lo menos sé que es algo que aunque no sea yo mismo, yo tengo la mano en el volante. Claro. Que no sé que estoy... Los sentimientos no los puedo controlar porque todavía en ese momento estás en un momento de fusividad. Pero mis acciones las controlo, por lo menos. Estoy acordando del día de la graduación. Es un ejemplo clarísimo de la dicotomía entre el amor y el miedo. Porque yo en ese momento es el ejemplo perfecto de que no estaba actuando, o sea, no estaba sintiendo, voy a hacer la distinción, no estaba sintiendo desde la parte del amor, pero sí estaba actuando por la parte del amor. Porque a pesar de que mis sentimientos no estaban controlados y estaba en un momento de perder las riendas, sí que mis acciones por lo menos estaban. Por eso digo que por lo menos estoy orgulloso de que a pesar de que quede trabajo por hacer, cuando sucede eso soy consciente de que estoy en ese punto y lo controlo por lo menos. Entonces para mí ya es un gran paso. Qué bueno. Sí. Yo es que hasta hace poco ya te digo que iba aquí a Grosa al homeópata, que te trata mucho la salud, pero te mira todo un poco integral, ¿no? Qué has soñado, cómo te sientes, tal. Y él me decía durante muchos años, me acuerdo pero tú tienes pronto, o sea, cuando te pasa algo te enfadas. Buah, yo tengo pronto y bueno, ya he tenido de pequeño y hasta hace poco un pronto que yo no lo sabía controlar, ¿sabes? Que ladraba, ¿sabes? Cuando me veía como un poco así, pegaba ahí como un ladrillo, o sea, eso es el pronto. Y yo no lo identificaba. Y durante muchos años yo decía, no. O sea, no te das cuenta, tú no te ves a ti mismo, pero estaría bien que te grasen y te decía, o sea, mírate, ¿sabes? Esto es lo que es el pronto. Es que sí, esto es lo que es el pronto, esto es esto tal, pero que nosotros tenemos una perfección muchas veces de nosotros mismos que no tiene muy distorsionada, no tiene nada que ver. Totalmente. Y muchas veces eso porque no te conoces. Realmente no te conoces. No te has parado a analizar tus actitudes en cada momento. Es decir, aún me ha pasado de estar como con un desasosiego interno de decir, estoy una vez, es que ya no sabes ni identificar qué sientes.
tristeza, enfado, una mezcla, y lo normal es fluir y decir, bueno, ya se me pasará. Un mal día. Y yo en ese momento decir, ¿por qué estoy sintiendo esto? No entiendo por qué estoy sintiendo esto. Y paras a pensar y es como... Yo siempre pongo un ejemplo que es una tontería, pero es como los típicos dibujos de puntos, que empiezas a unir puntos y de repente te sale el dibujo. Claro. Si empiezas a decir, vale, esto, me pasa esto, viene de esto, pues igual me molestó esto, tal, y de repente ves el dibujo y dices, cojones, eso lo entiendo. Y en el momento que lo ves, que es lo que digo, lo haces consciente, la mitad del problema se ha ido. Claro. Porque ya sabes por qué te sientes así. Y cuando sabes por qué te sientes así, dices, vale, igual me siento así y todavía no lo he solucionado, pero ya puedo solucionarlo, porque ya sé de dónde viene, sé el origen de ese sentimiento. Claro. Y ya ese preciso instante de ser consciente de ello, te alivia. Y reduce muchísimo esa sensación negativa que sueles tener. O por lo menos en mi caso me ha sucedido. Sí. Por eso digo, es una importancia muy grande la de ser consciente. Y las emociones hay que dejarlas fluir y dejarlas vivirlas, porque ya decía Freud, ¿no? Que el origen de la enfermedad es el bloquear, el no hacer salir las emociones. Que de ahí vienen las enfermedades. Sí, sí. Y de hecho, algo que me gustaría añadir de lo que has dicho tú, Xavi, es que yo agradezco a tenerlo aquí al lado, porque realmente es muy importante encontrar también a una persona que a lo mejor vea un poco, te ayude a dibujar, ¿no? Esos puntos de decir, oye, ¿por qué me pasa esto? Y que en base a preguntas, porque yo creo que es como mejor puedas llegar tú mismo a las respuestas, puedas identificar dónde está el problema. Sí. Es verdad que bueno, pues si estás solo en ese camino, que creo que nunca estás solo, pero bueno, ¿no? Afrontar unos problemas acompañado o más de modo individual, pues influye mucho. Entonces yo tengo aquí al lado a Xavi, que... Bueno, yo a ti también, no sé. Sí, esto es un poco bidireccional. Eso es, sí. Que aparte de que estamos prácticamente siempre juntos, pues identificamos ante esos problemas. Claro. Entonces... Bueno, y la base de todo en esta vida es el perdón, ¿eh? Sí. Cuando... Perdonar. Es la clave, es la base. El siguiente nivel es ya no tener que llegar a perdonar, porque no te has sentido herido. Claro. Eso ya es otro nivel. Correcto. Sí. Cuando no hay necesidad de perdón, eso es... Hay veces que otra persona siente que necesita que le perdones, pero tú no necesitas perdonarla porque no te has sentido herido en ningún momento. Claro. Brutal. Eso ya es trascendente. Ya. Y otra frase que te va a gustar, que igual ya la conoces, pero es que el mundo no te da lo que quieres, te da lo que crees que eres. Sí. Esa frase es brutal. Sí, es brutal, la conocía, es muy buena. Es que muchas veces también pedimos, ¿no? Ojalá, de hecho, yo con Xavi tengo como ese vacile de decir, ojalá la vida me ponga retos, que yo quiero desarrollar, porque al final, ¿cómo se desarrolla una persona? Pues con dificultades, te voy a dar, ¿quieres esto o tal? Pues la vida te lo da. Claro. En esos momentos es cuando yo te digo que pues hago un caso de estar en una situación mala y decir y recordarle yo, oye, ¿te acuerdas cuando decías, dame vida, dame dificultades, dame retos? Y al final también es un momento que te ayuda a pasar un momento negativo, el darle las gracias por ese momento negativo, porque a pesar de que en ese momento lo estés pasando mal, sabes que en un futuro vas a recoger los frutos de esa etapa negativa, porque es lo que te ha permitido crecer y desarrollarte. De hecho, yo le he cogido el gusto, a llamarme masoquista, pero... Sí. A ver, no el gusto que disfruto de los malos momentos, pero de decir, estoy... Pues eso, adoptas una mentalidad de decir, ¿me lo has puesto difícil? Pues te voy a demostrar que soy mucho más fuerte. Bueno, pero sí, o sea, no he tenido... Una mentalidad madura, que no te... No es una dificultad y piensas que... Que también, te digo, o sea, al final me queda muchísimo por vivir... Al final de lo que más se aprende pues es de las mayores desgracias pero bueno, por ahora... Pero el tema de cómo te cuentes tú la película, de cómo lo pienses, es brutal, ¿eh? O sea, de nuestra actitud, nuestro pensamiento, de cómo tú te cuentes las cosas con el problema, cambia mucho, ¿eh? Totalmente. Totalmente, ¿eh? La historia. Una persona se puede contar una historia de una manera y estar en el pozo, y otra persona afrontarla con un pensamiento positivo, pum, y
Las acciones son objetivas, lo que es objetivo es la percepción que tú tienes sobre ellas. Yo siempre digo, otro caso es eso, que cuando algo está bajo tu control no puedes controlar la situación, pero lo que sí puedes controlar es tu reacción ante esa situación. Y es la única herramienta que tienes para hacer más liviano ese afrontamiento de lo que te haya sucedido. Hablemos del falso positivismo. ¿Qué piensas de esta gente que... Bueno, hay una opinión que yo he llegado a escuchar como que el afrontar la vida con positivismo, con actitud positiva, que es algo que yo creo que aquí lo estamos, ¿no? Promoviendo, pues hay mucha gente que, bueno, evidentemente, pues por no tener a lo mejor tan desarrollada, ¿no?, esa parte de cómo afrontar los problemas y tal, están bastante en contra, ¿no?, de ese positivismo que mucha gente intenta, pues yo veo por redes, ¿no?, mucha gente que cada vez más se suele hablar de este tema. ¿Qué opinión tienes tú acerca de ese falso positivismo? ¿Qué crees que... ¿Hasta qué punto crees que es una ilusión o más que una actitud que se debe adoptar? Para empezar, de las redes, muchas veces, sobre todo estas redes de vídeos cortos, o sea, yo cada vez flipo más, porque son todo tendencias, o sea, con el tema de alimentación flipo, porque uno te dice una cosa y el otro la contraria, y bueno, lo primero, yo creo que una cosa súper importante es no juzgar, o sea, no juzgar a la gente, no juzgar a nadie, o sea, ser como los animales, ¿no? Que no juzgan, o sea, y nosotros somos en realidad animales también. Y luego, o sea, en el tema del falso positivismo, no sé, no me parece que... Quiero decir, creo que lo importante es cada uno cómo viva su historia. Si alguien quiere estar en ese punto, bueno, que se cuente la historia como él quiera. Paul lo dirigía más al hecho de que hay veces que, bueno, como tú, esta pregunta también me la planteó a mí en su día, y era el hecho de gente, pongámonos que queremos alcanzar X objetivo, y es bastante ambicioso, y el 99% de las personas te diría que es imposible que lo consigas. Vale, ya te entiendo. Un trabajo más de autosugestión, de decir... Vale. Es muy probable, igual es verdad que es imposible que yo lo consiga. ¿Hasta qué punto ese falso, entre comillas, positivismo, porque esa falsedad también se sustenta en la opinión de los demás, de la mayoría, que tampoco es algo real, decir si es falso o no, pero hasta qué punto esa percepción de decir, si yo me creo verdaderamente de creer que yo soy capaz de conseguir algo, incluso cuando sé que no voy a ser capaz, cuando consigues superar esa barrera mental de autosugestionarte hasta tal punto de que crees que eres capaz de hacer algo que el 99% de las personas jamás creería que es capaz, ¿te estás engañando a ti mismo? ¿O por el contrario es la única herramienta que tienes para verdaderamente conseguir aquello que te propones? Yo lo que pienso es que los límites te los pones tú. Y... Quiero decir, lo que hay que hacer es disfrutar del camino, no de la meta, porque una vez cuando llegues, ya has llegado. Justo ahora está saliendo el Ilia Topuria en todas las partes y tal, y a mí me parece una personalidad increíble, ¿eh? El tío, no solo como luchador, como persona, ¿no? Como lo que piensa, su actitud, tal, una personalidad arrolladora. Y él decía, joder, o sea... Yo he llegado hace un mes que he sido campeón del mundo, pero ya está, o sea, has alcanzado tu meta y dice, no, porque, o sea, él disfruta de cada paso del camino. La meta ha sido una consecuencia de cada paso del camino. Y esto, Rafa Nadal es igual, te lo cuenta. Y él dice, joder, Rafa Nadal solo hay uno, no todos van a ser Rafa Nadal, pero muchos lo intentan, o Messi y tal, muchos lo intentan. Pero lo importante es disfrutar del camino y ver cuál ha sido tu tope. Y no frustrarte. Pero los límites te lo pones tú. Quiero decir, si no has llegado es por algo. Es porque tenías que haber mejorado cosas, haber trabajado más este aspecto, haber tenido otros pensamientos.
Pero, Sí. quiero decir, si no llegas es por algo y los que llegan es por algo. Pero hay que ser también realistas y cada uno disfrutar de su proceso y su camino. Totalmente. Al final, si tú estás... O sea, yo creo que cambia totalmente eso en base a la perspectiva que tú tengas. Si tu perspectiva es la de conseguir algo, conseguir llegar a ese punto, o si tu perspectiva es dar el máximo de mí mismo para llegar a ese punto. Porque en el momento que tu objetivo y único objetivo es llegar a ese punto, si no llegas a ese punto te vas a frustrar. Correcto. Sin embargo, mientras que tu objetivo sea llegar a ese punto dando todo lo que tú tienes en tu mano y dar todo lo que tú eres, no llegas al objetivo, vale, pero si has dado todo, ya está. Por supuesto. Ya está. Y eventualmente, si lo has dado todo verdaderamente, seguramente llegues. Pero bueno, eso ya es... Sí, o cambias de objetivo, quiero decir. En este momento claro. puedes cambiar de objetivo. Y ponerte retos alcanzables, quiero decir, Claro. porque si yo me pongo en 2 semanas el objetivo que quiero levantar 200 kilos de sentadilla, pues no es un reto alcanzable, quiero decir, porque ahora mismo levanto 60, quiero decir, por ejemplo, 80. Pero quizás en año y medio es un reto alcanzable. Es eso, sí. Yo lo que iba a decir es que, cuando me hizo esta pregunta Paul, yo le respondí diciendo que si tienes un objetivo, imagínate que hay una herramienta objetiva de decirte la probabilidad que tienes tú de alcanzar eso que te has propuesto. Si objetivamente tienes un 1% de probabilidades de alcanzarlo, yo creo que si verdaderamente haces ese ejercicio de falso positivismo, no me gusta la palabra falso porque no es algo evidenciable, pero si haces ese ejercicio de autosugestión y te crees verdaderamente, crees capaz de conseguirlo, yo creo que ese porcentaje se eleva exponencialmente. Sí. Se eleva exponencialmente porque vas a ser capaz de dedicarle más tiempo, de trabajar más duro y de exprimirte verdaderamente todas tus capacidades que tienes para poder alcanzar eso que te has propuesto. Sí, tal cual. Entonces, por eso mi respuesta fue que estoy a favor de esa capacidad de autosugestión. Lo que pasa es que es muy complicado, porque al final nuestra mente no tiene filtros y si verdaderamente crees que no eres capaz, intentar convencerte de que lo eres requiere un trabajo de autosugestión muy grande, pero bueno. Pero el efecto es el mismo. Quiero decir, el efecto de que tú le digas a tu cabeza de que eres capaz y de que eres incapaz es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que nos inunda más eso, no es posible, un pero reto son como y caes. capas. O sea, me refiero, tú decirle a tu cabeza que eres capaz de repetírtelo, pero si tú en tu subconsciente verdaderamente crees que eres incapaz, esas capas al final se superponen y ahí está. Ahí radica la dificultad. En el hecho de eliminar esa capa del inconsciente. Pero el que llega al éxito no es otro que el que más fracasa, ¿eh? Claro, por el que más lo intenta, ¿eh? Sí, sin duda. O sea, y luego existe la regla de las 10.000 horas, que es que si tú haces 10.000 horas en tocar el piano, en tocar la guitarra, en jugar al tenis, tal, llegas a un nivel experto. Pero claro, nadie va a llegar a ese nivel sin cumplir las 10.000 horas. Sí. Y por eso hay gente que llega antes y gente que llega más tarde. Bueno, en base a qué espacio temporal han dedicado esas 10.000 horas. Claro. Y luego otra cosa que me ha gustado que va en relación es el hecho de que cada uno en la vida tiene que buscar la pasión. La pasión es lo que te mueve. Si a ti te mueve esto del vídeo, de todo este tema, me parece genial que vayas por ahí, quiero decir, porque y ya como un hobby, ¿eh? Si tu hobby es el footing, si tu hobby es el fitness, si tu hobby es la escalada, el surf, al final lo que te levanta en el día a día es la pasión, ¿no? Es lo que nos hace, lo que nos impulsa. Y a mí me pasaba de joven, ¿eh? Y yo estaba estancado y no me daba cuenta que para mí el fútbol era una pasión. Y llegaba un momento que no me daba cuenta. Entonces te tienes que dar cuenta y encontrar cuáles son tus pasiones y ir a por ellas. Es lo que te va a hacer impulsarte en la vida y ser feliz también. Yo creo que un buen indicador de que eso es tu pasión es que los lunes no son lunes, que los viernes no son viernes y que los domingos no como la sociedad, o por lo menos aquí en España se percibe, ¿no? ¿Por qué
un viernes estamos más contentos que un domingo, ¿no? Si el Claro. domingo estamos de fiesta Claro. y viernes estamos trabajando. Pues bueno, eso en la psicología se ha dicho mucho, ¿no? La ilusión de que viene el fin de semana. Claro, luego estás el fin de semana, disfrutas el sábado, pero el domingo todos tienen una mentalidad muy, muy bajista. Sí. Y siempre que he pensado, digo, joder, ¿qué sería lo que te mueve, ¿no? Porque al final tú puedes tener hobbies, algo que te gusta, Sí. pero ¿en qué momento tu trabajo se convierte en tu pasión? Vamos a llamar trabajo algo que... Bueno, Pero que es continúas en tu familia. sí, Claro. vamos a hablar claro. Porque para vivir al final Claro, tienes o sea, que vivir de tu pasión y es que también lo dice mucho en los libros. Es que si tú eres el mejor en lo tuyo, sí. el dinero viene. Sí, Eso por es algo supuesto. que... Es que si eres el mejor, pocos... Es que el poca dinero, competencia vas a tener. dinero no tiene tampoco que ser un fin, tiene que ser Un medio. un medio. Es un medio, sí, sí. Que mucha gente se enfoca en yo quiero esto por el dinero ya. Y eres capaz de sacrificar tiempo o el tiempo de estar con tu familia, con tus amigos por el dinero. Bueno, pues cuando tengas ese dinero, te haré la pregunta de si eres feliz. Y ya te digo yo que No, y el mucha dinero gente no da la felicidad, eso es así, ¿eh? Y hace poco hablando con unos niños ¿no? que como que el objetivo en la vida, niños de 8 o 10 años, como, ¿no? Pues enfocándose en que querían ser millonarios y tal, Uh-huh. que si no eres millonario, ¿cómo vas a ser feliz? Y yo les dije, perdona, tú no sabes la cantidad de millonarios infelices que hay en el mundo. Uh-huh. O sea, pero es la mentalidad y es así. Seguramente haya mucha más gente feliz sin nada, que el dinero sí te va a ayudar, te va a hacer que tengas una vida más cómoda, pero llega a un punto que alguien que tiene una cantidad aquí con respecto a otro allí, Totalmente. no cambia, ¿eh? Uh-huh. Yo hace poco lo comenté con una amiga que para mí la percepción que tengo de la felicidad, porque es una pregunta que es algo difícil, ¿no? Responderte cómo ser feliz. Pero yo creo que lo que me ha ayudado es entender a que si tus pensamientos y tus acciones están alineados con Claro. pues es al final como tú vas a ser feliz. Creo que juzgar a una persona por su estilo de vida, por su economía, por sus estudios, por su trabajo, no tiene nada que ver. Si esa persona con lo que piensa y con lo que hace va acorde, esa persona va a ser feliz. Es imposible que seas infeliz en la escala que estés en la sociedad. Es imposible que algo externo, bueno, imposible, quiero decir, evidentemente tener más dinero te da una cierta comodidad y por supuesto que se vive mejor, más tranquilo, ¿no? Tener un colchón de dinero, por supuesto, no nos vamos a engañar. Pero lo que dices tú, el tener más o el tener algo menos no apenas cambia, influye. No cambia. Completamente de acuerdo. Sí, la felicidad te la da la paz interior. Eso es así. Y luego todo corrección de cambio exterior significa el reflejo de una corrección de cambio interior. O sea, todo lo que quieras cambiar de exterior o todo lo que necesites del exterior o que busques en el exterior, o sea, que no busques dentro de ti, significa que hay algo en ti que hay que cambiar. Brutal. Para mí, lo que son los 3 pilares de la felicidad, que son objetivos, identidad y evolución. Objetivos porque al final es lo que, como tú bien has dicho, la pasión es lo que nos mueve, es el motor que nos impulsa a levantarnos por la mañana. Como bien dijo Aritz en el primer episodio que vino, que él tenía la alarma a las 5 de la mañana, pero a las 4:50 ya estaba despierto. Porque esa pasión que tiene es lo que le hace levantarse por las mañanas y es una de las mayores fuentes de felicidad. Lo segundo, la identidad. Como también he dicho antes, yo antes me considero una persona que no tenía una identidad clara, unos valores que crearan mi identidad, la persona que soy, y sin esa identidad yo me consideraba un trozo de carne con nombre y apellidos, pero sin más, con un paso efímero por este mundo que no tenía ninguna misión, ningún valor que aportar.
Y por último, la evolución, que yo creo que una de las mayores fuentes de felicidad es el ver cómo creces como persona, cómo evolucionas, cómo te vas conociendo mejor, qué es aquello que te gusta, que te motiva a ver cambios en ti y a ver que eres una mejor persona día a día. Para mí esos 3 pilares son, Sí. Total. son muy importantes. Pero eso que has dicho de que te veías como un trozo de carne, o sea, tenías un pensamiento que te veías hacia ti como algo que no eres, como algo pequeño. Es que no es que fuera algo que no era, es que no era nada, no tenía identidad. Pero tú desde que naces, tú Sí, lo eres todo. No me conocía. No te No conocía. sabía, o sea, todas mis acciones y actitudes estaban condicionadas por el entorno en el que me encontrara. Claro. Era como un camaleón. Ya. En base al entorno claro. actuaba de una u otra manera. Sí. Tenía una necesidad de aprobación constante. Claro. Pero, y no era yo. Claro. Porque no me o sea, hasta que no me conocí no consideré que afloró esa persona. Pero estaba oculta. ¿Con qué años te diste cuenta? No te puedo decir un momento exacto, sino más un proceso. Claro. Y te diría que fue un proceso... Bueno, sí tuviste un punto de inflexión. Sí, fue un proceso inconsciente, más bien, en el que hubo un momento de conciencia que fuera el año pasado o hace 2 años. Quizás todavía estabas formando tu personalidad. Sí. Pero quiero decir, nosotros estamos muy confundidos, quiero decir, porque, o sea, y nos pasa a todas las personas, pero quiero decir, desde que nacemos, o sea, lo somos todo, quiero decir, el problema es que, o sea, nosotros venimos de algo muy grande, estamos hechos a la imagen y semejanza de un Dios, ¿sabes? De algo que es todo amor, tú naces todo amor. Entonces, tú lo eres todo en esta vida, tú lo llevas todo dentro de ti, ¿sabes? Entonces, nos vemos como seres pequeños, pero porque estamos muy confundidos y no sabemos lo que somos realmente, nuestro origen, que es nuestra consciencia, nuestra alma, que eso es lo que somos. El cuerpo es simplemente por unos años, pero cuando no esté el cuerpo, está nuestra consciencia, está lo que realmente somos, que es el alma y nuestros pensamientos. Y eso es lo que va a perdurar. Nunca muere. Eso nunca muere. Es energía. Por eso, mucha gente, y se suele decir que la solución nunca es el suicidio. Cuando alguien está mal, porque tú cuando dejas este mundo te vas con tus problemas, ¿sabes? Entonces, los problemas son de la mente, de la consciencia. Entonces, si tú estás tan mal que tu decisión es quitarte la vida, que fíjate, o sea, hay que tener valor para hacer eso, pero realmente estás quitando la vida al cuerpo, pero los problemas están en la mente. Entonces, lo que hay que tratar siempre es la mente, la consciencia, cuando estás mal. Brutal, ¿eh? No lo había visto de esa manera, pero... Sí, una perspectiva muy buena. Pero sí. Bueno, con este tema que últimamente los jóvenes está siendo común. Y relacionado con la nutrición, ¿cómo vinculas todo esto? Es que hay una parte muy fuerte que es, de hecho yo voy a hacer ahora un curso con Andrea Guijarro que habla de libera tu hambre emocional, lo hago el 1 y 2 de junio en Madrid, de cómo está ligado todo el tema emocional a la comida. Cómo hay gente que dice, no puedo parar de comer dulce, o me meto un atracón cuando llego a casa, y toda esa ansiedad y toda esa parte emocional viene por algo, y es un tema mental. Incluso hay gente que dice, o sea, como que sigue comiendo la típica, que como que tiene pareja y se descuida. Sí. Y ¡pum! Bueno, vosotros sois jóvenes, todavía no lo habéis visto, pero después esa chica era guapísima y de repente, ¿qué ha pasado en 5 años? Y como que lo hace para eso, descuidándose para que otros no se fijen en ella. O sea, como tema emocional, como tema mental. O el que come por seguir el plan familiar. Como en mi familia todos tienen esta estructura, todos son gorditos, pues yo también sigo ese clan. O sea,
mil historias. O sea, el tema emocional con la comida está súper ligado. Y mucha gente que trato en consulta, casi todos tienen debajo un tema emocional que hay que tratar. Lo que pasa es que son cosas profundas. Y hoy en día la gente quiere la inmediatez. Quiere la pastillita y me voy de aquí y puedo seguir haciendo mi vida. Y yo no me dedico a eso. Si tú quieres cambiar, tienes que cambiar muchas cosas. Y esto es un proceso. Por eso yo tengo un servicio que son el de las 10 consultas, pero que es una consulta mensual y seguir el seguimiento del paciente. Una consulta, irte de aquí y yo te digo más o menos, te hago una radiografía de quién eres y lo que tienes que hacer y empezar, pero esto es que no te va a servir para nada, porque sí, te va a dar unas nociones, pero lo realmente importante es que yo vea cómo va avanzando ese proceso. Y cuando dentro de un año veamos, joder, mira, has cambiado todo tu estilo de vida, toda tu nutrición, todos tus hábitos nocivos, los has transformado en hábitos saludables, la hora de... O sea, el tiempo de hacer deporte, o antes no hacías deporte, o ahora estás haciendo 2 entrenamientos de fuerza cuando antes no hacías ni uno, y en 5, 6, 7 años te ibas a cascar las articulaciones de todos los kilómetros que hacías, pues ese es el proceso que a mí me gusta ver, el de cambio en las personas. No el toma este papelito, tómate estos complementos multivitamínicos, come así, que yo no sé si en un mes seguramente, porque el 95% de las dietas fracasan. Quiero decir, el 95% o sea, se supone que 10 personas, una seguiría con la dieta en caso que siga, con una dieta que le pongas. Pero en cambio, si tú le dices, no, dentro de un mes tenemos que vernos, aunque sea media horita, y ver cómo va el proceso. Yo muchas veces digo, aunque sea online, porque yo muchas veces ofrezco el servicio online, es necesario. Y oye, ¿cómo te sientes? ¿Sabes? Lo primero, emocionalmente, mentalmente. ¿Te están costando estos alimentos? Porque no es fácil. Si tú has comido de una determinada manera toda tu vida, te va a costar cambiar esos hábitos. Te va a costar mucho. Yo, en ese sentido, tengo mucha fuerza de voluntad, porque, o sea, gracias a querer mejorar lo de la psoriasis, pues, por ejemplo, a mí la tortilla de patatas me flipa. Me flipa. Pero yo notaba que el huevo me hacía muy mal. Yo no decía, no será el huevo, ¿sabes? Así como el alcohol sí que bebía, sí que notaba que si bebía, como que al principio se me aclaraban las manchas y luego a los 2 días o 3, ¡pum!, subidón, tenía más rojo, tal. Y decías, bueno, esto es el alcohol, me he excedido el sábado y ahora el martes estoy mucho peor. Pero la tortilla de patatas dices, ¡buah! Pero sí, normalmente... El huevo en las enfermedades crónicas o autoinmunes y tal, muchas veces no es un alimento que vaya bien, es un alimento problemático, igual que los lácteos, igual que el gluten, son alimentos que son problemáticos. Hace poco mi sobrinita tiene tendencia con 2 añitos a estar estreñida y tal, y yo le decía a mi hermana, joder, es que toma mucho lácteo. Y el lácteo al final está haciendo que en este caso pues, le afecta al estreñimiento. Y todo esto me imagino que en tu servicio que ofreces también el tema deportivo, ¿cómo lo integras? Sí, realmente, bueno, yo soy entrenador personal, entonces, o sea, antes de empezar este proyecto de nutrición, pues me dedico al entrenamiento personal. Entonces, pues yo muchas veces a las personas... Claro, te viene una persona que pues no ha hecho deporte en la vida o hace poco deporte y, a ver, sí que es verdad que si quieres adelgazar, la nutrición es clave, es súper importante, pero tienes que acompañarla de ejercicio físico. O sea, realmente nuestro cuerpo está hecho para movernos y para hacer ejercicio todos los días. Estamos hechos para eso. Entrenamiento de fuerza es súper importante. Y más a partir de los 35 o 40 años es clave. O sea, a partir de esa edad, 2-3 días a la semana, entrenamiento de fuerza sí o sí. Cuando eres joven, pues bueno, tienes otra estructura y tal, y a poco que hagas, el cuerpo se mantiene.
Pero el entrenamiento de fuerza es la base de todos los deportes, o sea, de toda la parte física es el entrenamiento de fuerza, ¿eh? Sin entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de resistencia o el entrenamiento de velocidad, o esas cualidades no van a funcionar igual, ¿eh? Está visto que hoy en día los equipos de fútbol, bueno, de básquet, ya en la NBA se trabaja más, o de béisbol y tal, cada vez más. Aquí los futbolistas antes pues no hacían tanta prevención de lesiones, pero cada vez está trabajándose más en este tipo de entrenamiento funcional de fuerza y tal y cual. Y luego a raíz de ahí, ya que quieres tirar para la resistencia, tiras para la resistencia, para la velocidad, tiras para la velocidad. Para tu deporte, tranquilo, que te va a venir bien entrenar 2 días o 3 a la semana fuerza. El entrenamiento de fuerza yo se lo recomiendo a todo el mundo. Si eres joven, guay, porque lo vas a adquirir como hábito de vida y te va a dar beneficios, pero es que a partir de los 35-40 es fundamental, obligado. Entonces, ¿qué haces? Me imagino que haces como una especie de... Por tener una perspectiva global del servicio que ofreces para que la gente lo sepa bien. Sí. Una especie de análisis emocional, ¿no? Correcto. Para ver un poco esa raíz de... Eso es, de dónde pueden venir los problemas o cómo poder tratar emocionalmente. Si veo que es algo que necesita una terapia, pues le digo, oye, mira, te recomiendo que hagas este tipo de terapia emocional, tal cual. Profundiza un poquito en este tema que te va a venir bien. Luego miro la parte de nutrición, cómo se nutre, cómo se alimenta, qué alimentos vienen bien, qué alimentos habría que quitar o qué dieta es la que mejor le puede venir para el tipo de estilo de vida que lleva. Siempre una dieta sana. Y también analizo mucho el tema de no meter tóxicos en el cuerpo, de no meter metales pesados tóxicos, de no meter alimentos que puedan tener ese tipo de metales pesados o tóxicos en el cuerpo. También doy mucha importancia al agua. Siempre digo, al final, el que bebe agua del grifo pues tiene un problema, porque el agua del grifo contrae, o sea, tenemos un agua del grifo de bastante calidad, y más aquí en Euskadi. Pero ese agua de grifo siempre te puede venir con algún metal pesado, con algo de suciedad, con restos de medicamentos, restos de virus y bacterias, y eso al final va para el cuerpo. Quiero decir, que tu cuerpo luego lo metabolice mejor o peor. Bien, pero el metal pesado se suele quedar, ¿eh? Y luego los pescados grandes azules pues tienen mucho mercurio. Hoy en día el mar está mega contaminado y el que come mucho pescado y mucho marisco, pues tiene que saber que se está metiendo tóxicos en el cuerpo. Y luego hay que tener en cuenta también que nosotros tenemos muchas carencias de minerales porque hoy en día los suelos están como en de fertilizantes, los alimentos hoy en día no tienen la riqueza que tenían hace 50, 60 años. Cada vez los suelos son más pobres, cada vez el alimento te viene con menos minerales que el cuerpo necesita, y a lo mejor hay que suplementar eso también. Yo a eso le doy mucha importancia. Muy interesante. Quería preguntarte antes que se me olvide todo el tema de los metales pesados, porque lo has mencionado al principio. Yo tengo un desconocimiento absoluto acerca del tema, de las consecuencias que tiene, qué alimentos tienen ese tipo de metales pesados. ¿Si nos puedes contar un poco? Sí, a ver, los metales pesados, quiero decir, bueno, tú eres una persona joven y a lo que te he dicho, puedes con todo y tal, pero a medida que te vas haciendo mayor, esos metales pesados se van almacenando cada vez más, pues, o en el cerebro o en tejidos del organismo. El hígado, que es nuestro depurador del cuerpo, tiene que hacer un trabajo importante, pero un metal pesado es difícil que se vaya del cuerpo, ¿no? Hay que hacer como un poquito con algunos alimentos de todos, como el cilantro, la espirulina. Hay alimentos que ayudan a desintoxicar, o hay veces que tienes que hacer una quelación intravenosa si tienes demasiado metal pesado, pero los metales pesados traen enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, o sea, el mercurio y el aluminio son metales pesados que se quedan ahí en los tejidos cerebrales o neuronales. Uh-huh. Y estos son los que causan este tipo de enfermedades, más otras enfermedades
que también pueden estar relacionadas, como dicen, parte de la psoriasis, tal y cual. Por eso, el hígado hay que tenerlo bien funcionando y bien limpio, porque si tú intentas eliminar estos metales pesados, pero normalmente el hígado cuando eres joven va mejor, pero a partir de los 30, 40, y si sobre todo has tenido una dieta de mucha proteína, excesiva proteína y excesiva grasa, tu hígado puede estar un poco estancado. Y esto que mucha gente dice, estoy todos los... Y a mí me pasó esto, llegó hace 2 años que me dan unos bajones de energía brutal. O sea, yo llegaba a las 4 de la tarde y estaba desplomado. Y yo decía, joder, o sea, estoy, ¿sabes? O te levantas por la mañana y estás sin energía. Y esto pasa a mucha gente. Y esto pasa porque tienes un hígado que está estancado y no está metabolizando bien. Y tu hígado está lento y tu cuerpo no funciona bien. Y tienes que hacer una dieta para eliminar todo ese exceso de grasa y proteína y para que tu hígado empiece a funcionar mejor. Se puede conseguir. Pero los metales pesados, eso, pues el pescado, cuanto más grande sea el pescado, Sí. más mercurio tiene. Luego, fijaros, el aluminio está en todas las latas. Todas las latas del supermercado, casi todas tienen aluminio. Y el atún que comes o el tomate o tal, o sea, está en contacto con ese aluminio y eso luego va para el cuerpo. Y eso se queda ahí. ¿Qué pasa? Que claro, esto es a base de muchos años y con 80 años pues igual tienes Alzheimer o tienes Parkinson. ¿Y por qué ha sido? Bueno, nadie te va a decir que quizás esto tiene que ver, pero yo te digo que hay que tener en cuenta en la alimentación muchas cosas. Hay gente que se pone, bueno, es que así no vives, no tal. Bueno, yo no te digo que... O sea, no hay que estar tampoco obsesionado, pero tienes que darte cuenta de dónde vienen las cosas y de dónde vienen tus alimentos. Y si puedes comprar alimentos orgánicos y de calidad, genial, mejor. Yo tengo una alimentación, hace poco le escuché a Ilia Topuria que dije, mira, pues me identifiqué porque yo la llevo haciendo ya desde hace tiempo, que es alimentación que dice farm to the table, o sea, alimentación orgánico, o sea, nada de productos industrializados, todo lo que venga del campo al plato. Nada de... no me compro un paquete de galletas, no me compro nada que haya sido industrializado. Voy al mercado, compro la verdura, voy a la carnicería, compro la carne, compro el cereal que me tenga que comprar para el hidrato de carbono, la fruta que tenga que comer, la complementación y es lo que como. Nada de alimentos procesados, nada de cosas empaquetadas, nada de alimentación industrializada. Lógicamente, me gusta ir también de restaurantes y comer en sitios buenos. Sí, pero bueno, normalmente esos sitios suelen ser más... No, por supuesto. Suelen también ser ese farm to the table, Sí, sí, depende del sitio... Sí, no. Y aquí tenemos muy buena gastronomía. Sí. Qué bueno. Sí, no, pues me alegra que con vuestra edad ya estéis con estos enfoques, la verdad. Nos queda. Sí. No, pero ha sido muy gratificante. No sé si quieres tocar algún tema más antes de... Pues yo creo que ha sido bastante completa la entrevista. Sí. Hemos tocado un poco todo, tema de desarrollo personal. Muy gratificante, la verdad. Sí. Cómo lo hemos unido, ¿no? Sí, cómo lo hemos unido. Porque al final todo está unido, ¿eh? Sí. Todo está Lo has unido. dicho. El servicio que ofreces es un buen reflejo. Sí. Tanto la parte mental, de actividad física, nutrición... Sí. Es todo un pack que unos tienen relación con los otros y es como una mesa con patas, que es lo que decía, si te falta algo, vas cojo. Sí. Cuando empecé el proyecto, pues yo decía, joder, mi proyecto tiene algo que muy pocos tienen, que al final, joder, estás enfocado en muchas, en nutrición y también como una visión hacia esas enfermedades, ¿no? Que son complicadas. Y hay que tener muy en cuenta los hábitos de vida, la nutrición y tal, y eso no te lo ofrece tanta gente. Entonces es algo como, joder, es un plus diferencial. Y es algo que yo también he adquirido pues a través de mi experiencia con mi enfermedad y a través de ensayo-error, porque joder, yo desde los 20 y poco años que empecé a ser consciente,
joder, pues voy a hacer esta dieta, voy a quitar estos alimentos, estoy notando mejoría, estoy notando empeoría, o sea, he probado todas las dietas posibles y al final vas aprendiendo también. Sí, al final es como se aprende, prueba, error, prueba, error. Al final eso también lo que tú hayas podido leer o aprender, igual Claro. para tu cuerpo no se aplica. Claro. Que puede ser que un gran porcentaje sí, pero luego entramos en la especialidad de cada persona. Es lo bueno. Pues nada, lo dejamos por aquí. Agradecerte, Paul, una vez más, estar aquí conmigo. Y agradecer también delante de los espectadores el trabajo que hace contactando a todos los invitados. Ah, bueno. Que claro, yo a ti te he conocido hoy aquí, pero la persona con la que estabas en contacto era Paul. Y hace un gran trabajo porque vaya gente nos trae. Y estar agradecido porque eso. Agradecerte a ti también, Ryan, pero eso por ofrecernos este momento y yo me voy contento a casa con una sensación muy gratificante. Y eso, que sin el trabajo que hace Paul de un poco de análisis de quién podemos traer, tal, no sé cuál, pues es un trabajo muy complicado. Sí. Y se lleva muchos palos también, el pobre. Bueno. No todo es normal, error. Eso es, yo agradeceros porque a mí cuando me dieron la oportunidad y me dijeron, oye, que se han interesado en tu perfil, tal, en tu proyecto, te quieren hacer el podcast, tal, joder. Y yo empecé a investigar un poquito y dije, joder, son dos tíos que hacen las cosas muy bien, valen mucho y ahora conocerlos en persona, la verdad que me ha encantado, me ha encantado estar aquí. Ha sido una entrevista súper cálida, súper agradable, así que en un futuro ojalá nos volvamos a ver. Sí, es lo bueno de esto, que a mucha gente la conocemos a partir del podcast, pero luego ya esa relación se mantiene para lo que sea en el futuro. Y estoy seguro que la próxima vez habréis crecido vosotros. Tú también, seguro que también. Sí. Pues nada, agradecer también a los espectadores que siempre están ahí al pie del cañón y dándonos su apoyo y cariño. Y como siempre, el refugio ecléctico. Vuestra zona de confort.